Dentro de mi tema, que es panorámica etnomatemática pluricultural como sistema de educación para la enseñanza, se toma a consideración los siguientes aspectos: antecedentes, teorías relacionadas, bases legales, constructos teóricos y fundamentos filosóficos. Cuando nosotros hablamos de antecedentes, hablamos de cómo estas problemáticas van a generar en nuestro tema el sentido de importancia para que se realice esta investigación. Por lo tanto, se ha tomado en consideración a cinco autores que nos hablan acerca de las diferentes problemáticas referentes al modelo de enseñanza o sistema de enseñanza de las matemáticas en el sistema pluricultural o en el sector rural. Entonces, Kreiner, junto a Guerra 2016, nos habla acerca de la interculturalidad y educación de desafío docentes. Es un artículo el cual nos señala cómo la enseñanza por parte del docente se ha convertido en un desafío para los docentes en sí, puesto que se es más complicado adaptarse a enseñar a una cultura y por ello viene justamente este aspecto dificultoso para el docente, pero que de alguna manera también daña el método de enseñanza de la matemática en el sector rural. Es por ello que nos habla acerca de la importancia de que el docente se adapte al aspecto cultural de educación para que se genere una verdadera enseñanza. Así también nos habla Alcides 2021 en una investigación sobre etnomatemática, cambio cultural en la resolución de problemas matemáticos, el cual nos menciona que los métodos de enseñanza tienen que estar acorde a las culturas para que en realidad se genere un correcto aprendizaje. Entonces, ¿qué es necesario que nosotros tengamos a consideración como docentes o como impartices de métodos de enseñanza? La forma en la que nosotros nos dirigimos justamente a las culturas o al sector pluricultural. Así también Ávila Storr en el 2018 en un artículo investigativo sobre lenguas indígenas y enseñanza de las matemáticas nos habla de la escasez por parte de la enseñanza o por parte de la metodología en cuanto a adaptarse al lenguaje exclusivo para esa cultura. Y justamente cuando no existe este lenguaje exclusivo o no existe este lenguaje apropiado en términos matemáticos, es cuando va a existir una escasez de conocimiento por parte del sector pluricultural o por parte del sector indígena en el cual se quiere trabajar. Así también Calderón 2015 en su investigación Situación de la educación rural en el Ecuador nos habla acerca de los resultados poco eficientes que han existido en cuanto a la enseñanza o en cuanto al método de enseñanza sobre las matemáticas, quien viene a ser una problemática justamente para que se tome a consideración nuevos métodos de enseñanza de matemática en el sector pluricultural. Así tenemos también otra investigación generada por varios autores, Martínez Padrón, Trujillo, Lomas, entre otros, en su investigación en el 2019, Saberes matemáticos ancestrales de una chacra andina. Esta es una investigación súper interesante porque nos habla acerca de las estrategias que nosotros vamos a generar o deberíamos generar para que exista una correcta enseñanza, una correcta impartición de conocimientos matemáticos dentro de las culturas, ¿no? Dentro de diferentes culturas y generalmente aquí en el Ecuador que existe un exceso de culturas, pues sería interesante que estos antecedentes, de hecho son muy interesantes los antecedentes, para que se sobreentienda la importancia de la etnomatemática pluricultural como sistema educativo para la enseñanza. Entonces, como conclusión en los antecedentes, decimos que actualmente
el método de enseñanza matemático dentro de diferentes culturas, pues no está teniendo una armonización eficiente en cuanto a los conocimientos. Y por ello, gracias a estos antecedentes, entendemos los diferentes factores que son importantes para generar una correcta investigación y para que también exista una importancia sobre la temática de investigación que pretendo realizar, ¿no? En cuanto a las teorías relacionadas, nosotros tenemos diferentes autores, pero tenemos dos autores que son generalmente los precursores de las matemáticas. Tenemos a Ashker en 1982, quien la caracteriza como la matemática de pueblos no letrados, pasando por la intersección entre las matemáticas y la antropología planteada. Justamente la etnomatemática se encarga de enseñar, como lo dice así en palabras crudas, a culturas no letreadas, pero partiendo de la antropología. O sea, ¿qué hace referencia a la antropología? A justamente el estudio de la población, tanto sus hábitos como sus costumbres y hábitos, costumbres y tradiciones, que son importantes analizar estos aspectos para que nosotros formemos en ello un método de aprendizaje, generalmente matemático. Eso es en cuanto al primer autor. En cuanto a De Ambrosian, en 1985, nos presenta como las artes técnicas de explicar, de entender, de lidiar como el ambiente social, cultural y natural. La etnomatemática, más que ser un proceso de enseñanza, es un proceso que pretende conocer las tradiciones, las costumbres, eh, los hábitos de una población y mediante esto aplicar, como nos dice este autor, esta parte de arte, de enseñanza, de entender que una muy distinta ciencia es las matemáticas en cierta población que en comparación a otras poblaciones. Y es lo que actualmente, pues dentro del sistema de educación no ha existido, ¿no? No ha existido ese conocimiento de decir como que esta es el método para esta ciudad, pero este es el método para esta ciudad. Entonces, si bien es cierto, la etnomatemática pretende eso, pretende mejorar la calidad de vida de diferentes entidades, de diferentes etnias, de diferentes pueblos pluriculturales. En cuanto a las bases legales, nosotros tenemos el Ministerio de Educación, justamente el marco de planificación para los pueblos indígenas, habla acerca de artículos sobre la defensa y sobre la defensa y sobre justamente la equidad, la integridad que debe existir para que se pueda enseñar de una manera correcta. Así también tenemos a Corbetta, quien habla acerca de de la educación intercultural bilingüe y enfoque de interculturalidad de sistemas educativos basados en la UNICEF, perdón, quien nos habla justamente acerca de lo importante y de lo prohibido que está descuidarse de la población al momento de impartir una enseñanza y sobre todo si hablamos de ciencias de la educación, en este caso la matemática, pues es sumamente importante. Tenemos en cuanto a los derechos de la Constitución Nacional del Ecuador, los artículos concernientes a la educación. El artículo 26, que nos habla de una educación digna. De igual manera, el artículo 27, que nos habla acerca de la integridad de la educación que se debe dar a todos en general. Y el artículo 28 que nos habla justamente de esto, de la equidad para todos, de la enseñanza para todos, del mejorar para todos. En cuanto a los constructos teóricos como método de enseñanza de la etnomatemática eh, pluricultural como sistema educativo para la enseñanza, pues en Unis Coman en el 2010 nos menciona que el conocimiento está caracterizado por las diferentes realidades, experiencias, representaciones, descripciones, las cuales varían dependiendo de la cultura. Para que exista una correcta aplicación de la etnomatemática, nos hablan acerca de la importancia de las experiencias, representaciones o descripciones de la población
de su diario vivir, de cómo ellos interpretan a los números y a partir de aquello nosotros generar o entender un método de enseñanza adecuado. Así también existen otras teorías psicológicas que parten del entendimiento del aprendizaje, como el aprendizaje social de Bandura, quienes las poblaciones en generales aprenden en base a lo que ven, más no en base a lo que ellos entienden, sino en base en los que ven, a lo que ven. Otra teoría del aprendizaje, que es el aprendizaje vicario, que justamente ninguna persona las enseña, sino que ellos en base a su diario vivir van aprendiendo. Y el aprendizaje conductual, que justamente se basa en generar una conducta para que ellos puedan aprender. Entonces, lo que se entiende de todo esto, tanto en antecedentes, teorías relacionadas y las bases legales y los constructos teóricos, es que queremos generar con esta investigación una propuesta en la cual podamos quedar a la altura de una edificación de las matemáticas de los sectores que han sido vulnerables, ¿no? De acuerdo a los antecedentes, pues encontramos cifras que mencionan justamente la escasez, la eficiencia de las matemáticas en las culturas y pues para mí en lo personal el hacer este tema pues es un gran reto, puesto que voy a fomentar una idea de aplicación de matemáticas en estos sectores, ¿no? Como bases filosóficas o fundamentos filosóficos en cuanto a lo epistemológico, pues queremos conocer a la etnomatemática como cambio en el aprendizaje en cuanto a la epistemología. En la axiológica, pues se pretende colaborar a sectores vulnerables para una mejor educación, para una mejor hábitat, para una mejor integración, porque recordemos que si nosotros no mejoramos esto en diferentes poblaciones, pues para otros sectores un poco más, por así decirlo, más desarrollados, ¿no? Pues va a ser una especie de dificultad, ¿no? También en cuanto al fundamento filosófico teleológica, pues se pretende analizar la etnografía como cambio educativo en la enseñanza. Así también en lo nociológico, pues se pretende aplicar la etnomatemática como tal. Y en lo heurístico, pues nosotros queremos potenciar la enseñanza, mejorar la enseñanza y de esta manera entender cómo un modelo etnomatemático va a garantizar la educación, un aprendizaje adecuado en la población a considerar o a tomar en cuenta. Eso es todo, espero que les haya gustado y pues espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.